How did Israel come to be? It came to ¿Cómo be surgió through Israel? violence. Surgió a través de la violencia, mediante actos terroristas, no solo contra los palestinos, sino también contra los británicos. Recordarás cuando volaron el Hotel King David y mataron, no sé, quizá a un centenar de británicos que estaban allí. Y hubo muchos otros atentados terroristas contra los británicos en lo que entonces era Palestina. Luego las Naciones Unidas intentan apaciguar la situación y envían a su enviado, el conde Folke Bernadotte. Y el conde Folke Bernadotte es entonces asesinado, ejecutado por un grupo de terroristas sionistas. Eso acabó convirtiéndose en un caso famoso en la Corte Internacional de Justicia. Ahora, los medios de comunicación convencionales no te recuerdan que Israel nació en el terrorismo o a través del terrorismo. Born in terrorism or through terrorism. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Alfred de Zayas, profesor en la Escuela de Diplomacia de Ginebra, quien trabajó como abogado principal en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y más tarde se convirtió en el primer experto independiente de la ONU sobre el orden internacional, desempeñando ese cargo desde 2012 hasta 2018. Hace 2 años, Alfred escribió un importante artículo académico titulado ¿Quién vigilará a los vigilantes?, sobre la instrumentalización de los derechos humanos y cómo Occidente está transformando todo el discurso en una herramienta geopolítica. Eso es lo que queremos debatir hoy. Así que, Alfred, bienvenido de nuevo. Discuss today. So, Alfred, welcome back. Thanks for inviting me again. And indeed, it is the Gracias por invitarme de nuevo. Y efectivamente, es el problema crucial. Tenemos una rebelión contra el derecho internacional, la moral internacional, las relaciones internacionales. Estados Unidos y Europa han hecho todo lo posible por destruir lo que habíamos construido desde 1945. Quiero decir, están en rebelión contra la Carta de las Naciones Unidas. Pero para lograr eso, necesitas cómplices. ¿Y quiénes son los cómplices? Los medios de comunicación tradicionales, las relaciones públicas, la propaganda implacable, The New York Times, The Washington Post, CNN, incluso la BBC. Es una vergüenza, porque recuerdo que hace 50 años, hace 40 años, la BBC era al menos un punto de referencia, como se diría. Algo en lo que podías confiar como objetivo. something that you would rely on as objective. No longer the case. And who shall Ya no es así. ¿Y quién vigilará a los vigilantes? Solo nosotros mismos. Este, por supuesto, es un problema endémico. Ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Ya aparece en la sexta sátira de Juvenal, versos 347 y 348, donde plantea esta pregunta crucial: ¿Quis custodiet ipsos custodes? ¿Qué se puede hacer si las instituciones creadas para defender tus derechos en realidad te traicionan, cuando estas instituciones son infiltradas por los servicios de inteligencia, infiltradas por ideólogos, infiltradas por gobiernos e incluso por las propias organizaciones? governments that actually buy the organizations. And part of the problem is that the secretariat Y parte del problema es que las secretarías de las Naciones Unidas, aquí en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, la OIT, el 80% son ideólogos y el 80% han sido puestos allí para cumplir una función geopolítica. Cuando ingresé en las Naciones Unidas allá por 1980, era un juego diferente. Fui entrevistado personalmente por el gran Theo van Boven, el profesor Theo van Boven de los Países Bajos, que era el director de la Oficina de Derechos Humanos. Me convertí en el redactor principal del Comité de Derechos Humanos y llegué a ser el jefe de peticiones, también el secretario y relator del Comité de Derechos Humanos, según correspondiera. Era una secretaría diferente y éramos pocos. And we were small, but we were a group of committed professionals. Pero éramos un grupo de profesionales comprometidos. Y hoy en día, si eres una víctima políticamente incorrecta y te diriges a las Naciones Unidas, tu comunicación, tu petición, puede acabar en la papelera. Y no te estoy tomando el pelo. O simplemente no se registra. Nunca vuelves a saber nada de ello. Así que hay ciertas, digamos, víctimas de consenso,
víctimas políticamente correctas, cuyos casos serán aceptados y examinados, y también decididos de manera ideológica. Pero si eres Jorge Glass, si eres el ex vicepresidente de Ecuador, y no fuiste lo suficientemente astuto como para salir del país cuando se convirtió en una dictadura de derechas, estás sujeto a lo que llamamos lawfare. Y hemos visto mucho lawfare. Lawfare. And we've seen plenty of lawfare. I mean, the United States, United Kingdom, Sweden. Quiero decir, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia practicaron lawfare en el caso de Julian Assange, lo que arruinó su vida durante 12 años, etc., con la complicidad de tantas instituciones. Es decir, la corrupción de la Administración de Justicia en Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Ecuador es tan evidente. Y tienes a un relator de la ONU, Nils Melzer, el profesor Nils Melzer, que ahora está en el Comité Internacional de la Cruz Roja, quien escribió un libro entero sobre el caso de Julian Assange. Como digo, llamo a Nils el Émile Zola del siglo XXI, porque lo que revela es mucho peor que el caso Dreyfus de 1895-1898, el mal funcionamiento del sistema de justicia militar francés. Hoy tenemos un mal funcionamiento de toda la administración de justicia en Estados Unidos y Reino Unido, en Suecia, pero también en Alemania y Francia, y en muchos países de América Latina. Así que tienes lawfare contra Jorge Glass. Tienes lawfare y un golpe de Estado contra este pobre hombre llamado Pedro Castillo, el expresidente de Perú. Y básicamente, al mundo no le importa. O bien los medios de comunicación tradicionales no te informan de lo que está ocurriendo, o lo blanquean. Así que no tienes la sensación de que el sistema está corrompido y de que los guardianes no te están protegiendo. En realidad, están trabajando en contra de tus intereses. Es un problema muy serio. Y no soy la primera persona en identificarlo. Quiero decir, has entrevistado a Glenn Deason y has entrevistado a Jeffrey Sachs y probablemente también a Richard Falk y muchos de mis amigos que tienen las mismas preocupaciones que yo, que el sistema ha sido corrompido. Y tenemos que arreglarlo. O lo arreglamos o nuestra civilización se va por el desagüe. Ahora bien, como sabes, la historia del derecho internacional desde 1945, el mayor cambio que se produjo fue la idea de que no solo los estados están sujetos al derecho internacional, sino también los individuos. Y no solo en casos penales de alto perfil, como los juicios de Nuremberg y Tokio, sino también en otras cuestiones, ¿verdad? Y que los estados son responsables de mantener los derechos básicos de su ciudadanía. Y los derechos humanos son, básicamente, los derechos de la ciudadanía frente al Estado. Y para ello, hemos creado todas estas instituciones, y tú mencionas varias de ellas. Quiero decir, la CPI es un ejemplo enorme, porque cuando se creó en 2002, había mucha esperanza de que realmente impulsaría los derechos humanos y que por fin se podría controlar todas esas ilegalidades cometidas por personas en altos cargos. Y resulta que, espera un segundo, solo se aplicará cuando los líderes occidentales realmente quieran procesar a algunos líderes de estados africanos o asiáticos, ¿verdad? ¿Puedes explicar un poco qué salió mal con la CPI? ¿Y qué mecanismos institucionales no están funcionando? Bueno, la CPI y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, surgieron en un momento en que había cierta efervescencia y cierto entusiasmo por el derecho internacional y por la rendición de cuentas. En ese entonces, yo era profesor en la Universidad DePaul en Chicago, junto con Cherif Bassiouni, el difunto Cherif Bassiouni, y trabajábamos muy duro para que se adoptara el estatuto del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, y luego para trabajar en la creación de este Tribunal Penal Internacional que pretendía ser neutral. Se suponía que estaría ahí para juzgar a cada funcionario, a cada jefe de Estado, a cada líder militar que violara el Estatuto de Roma. Violated the Statute of Rome, Article 5, Crime of Aggression, Article 6. Artículo 5, crimen de agresión. Artículo 6, genocidio. Artículo 7, crímenes de lesa humanidad. Artículo 8, crímenes de guerra.
Ahora bien, yo estaba convencido, quiero decir, fui uno de los que defendió la CPI desde el principio, y en sus 22 años de existencia no solo ha sido una gran decepción, ha sido un fraude. Y digo que este tipo de CPI, basándonos en nuestra experiencia empírica, no puede ser reformado, solo se puede abolir, olvídalo. Quiero decir, un organismo como la CPI ha sido infiltrado, y tanto la Secretaría como los jueces son ideológicamente neocoloniales, en contra, digamos, de los africanos y los asiáticos, y de estas personas a las que básicamente, en el fondo, menospreciamos. Whom we basically deep down look down on. And it's a useful political tool when you can. Es una herramienta política útil cuando puedes respaldar tus ambiciones geopolíticas, difamando, demonizando y etiquetando como criminales de guerra a aquellos a quienes quieres apartar del camino. Y por supuesto, eso ha fracasado muchas veces, porque tienes el caso impulsado por Francia contra Bemba y el caso impulsado por Francia contra Gbagbo de Costa de Marfil. Y en ambos casos terminaron teniendo que absolverlos. Pero estas personas fueron apartadas de la circulación. Durante 10, 12 años estuvieron retenidos en La Haya y, por supuesto, no pudieron participar en la vida política de sus respectivos países. Así que, como dije, resulta ser un fraude, una farsa. And so what it turns out, as I said, is a fraud, it's a farce. And considering that this has cost. Y teniendo en cuenta que esto ha costado miles de millones de dólares, estoy a favor de eliminarlo. Mi propuesta es que los estados cumplan con sus propias obligaciones según las convenciones de Ginebra. Tomemos la Convención de Ginebra número 4, que es la Convención sobre la Protección de Civiles en Conflictos Armados. Es muy clara. Los artículos 145, 146, 147, 148 sobre la obligación de cada Estado de investigar las violaciones del derecho humanitario cometidas por sus propias tropas y de procesarlas. Así es como debería hacerse. De este modo, no existe la sospecha de que se trata de algo impuesto desde fuera, de que es algo que Estados Unidos, Europa u otra gran potencia quiere hacer para avanzar en sus propias agendas geopolíticas. Sí, pero el problema principal es que los estados no lo hacen, ¿verdad? Quiero decir, Israel forma parte de la Convención sobre el Genocidio, y es indignante cómo está violando esa convención, no solo con lo que hace sobre el terreno, sino también con los discursos de sus políticos, con los objetivos de su ejército. Llámalo operación militar, ¿vale? Como lo que hace. Quiero decir, es grotesco. Es extraño. Y por supuesto, también están las convenciones de Ginebra. Se presentan como luces brillantes. Y de hecho, estos estados forman parte de ellas, incluso los que las han ratificado. Nos corresponde a nosotros denunciarlo. Le corresponde a los medios denunciarlo, y también denunciar a todos aquellos que son cómplices al proporcionar apoyo militar, político, económico, diplomático o propagandístico a un Estado genocida. No hay duda, Israel está en abierta rebeldía contra el derecho internacional, en abierta rebeldía contra la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, contra la Carta de las Naciones Unidas. Y la mejor respuesta sería que la Asamblea General celebrara una sesión especial bajo el mecanismo de Unión Pro Paz. ¿Recuerdas la famosa resolución Unión Pro Paz de la Asamblea General de 1950, la resolución 377? Y podrían tomar medidas. Y una de las cosas que creo que la comunidad internacional tendría que hacer es imponer de inmediato un embargo total de armas a Israel y luego romper las relaciones comerciales. Romper las relaciones diplomáticas con Israel es simbólico, si se quiere, pero si se rompen las relaciones comerciales, eso duele. Y eso es lo que hay que hacer. Y la Asamblea General podría ir más allá. La Asamblea General podría adoptar una resolución en virtud del artículo 6 de la Carta de la ONU y expulsar a Israel de la membresía. De nuevo, es básicamente simbólico. Además, no entraría en vigor, porque para que una resolución así entre en vigor, necesita la aprobación del Consejo de Seguridad, y como es lógico, Estados Unidos la vetaría. On the other hand, imagine the impact
Por otro lado, imagina el impacto de una resolución así, cuando tienes, por ejemplo, a 150 países diciendo que Israel está en rebelión contra la Carta de las Naciones Unidas, que ha violado todos los propósitos y principios de la Carta de la ONU y por lo tanto no pertenece a este club, y lo expulsas. Incluso si no lo expulsas de manera efectiva, también puedes hacer otra cosa. En 1974, los diplomáticos de la Sudáfrica del apartheid se encontraron neutralizados, es decir, la Asamblea General rechazó sus credenciales. Así que se les retiró la acreditación ante las Naciones Unidas. Their accreditation to the United Nations was removed. So, okay, they were not expelled from the United Así que de acuerdo, no fueron expulsados de las Naciones Unidas, pero no podían votar, no podían tomar la palabra, no podían participar en los debates, etcétera, etcétera. Y eso en realidad se sumó a los muchos pasos que llevaron a la abolición del apartheid y a la celebración de un voto democrático en Sudáfrica. Y me gustaría ver que ocurriera lo mismo con respecto a Israel. Pero aquí tenemos un caso de complicidad. Complicidad de Ursula von der Leyen, complicidad de Kaja Kallas, complicidad de Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz y su predecesor Olaf Scholz, etcétera, etcétera. Todos ellos son culpables de complicidad en genocidio. Artículo 3 de la Convención sobre el Genocidio. Paragraph little e of the Genocide Convention, they're also guilty of incitement. También son culpables de incitación. Artículo 3, apartado C. Hay abundante jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda sobre la cuestión de la incitación y sobre la cuestión del negacionismo, la cuestión de negar el crimen, de banalizarlo, de restarle importancia. Y de esos hombres todos estos líderes del mundo libre. Pero tenemos unos medios de comunicación dominantes, cómplices y complacientes. Y los medios de comunicación dominantes no te cuentan estas cosas. Es decir, cuando Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, hizo pública hace una semana una petición para procesar a Ursula von der Leyen, Kaja Kallas y otros líderes por complicidad en genocidio. Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, and the other leaders for complicity and genocide. I read that in Al Jazeera. I read it in the Lo leí en Al Jazeera, lo leí en The Intercept, lo leí en Al Mayadeen, no lo leí en The New York Times, The Washington Post, CNN, etc. Puede que estuviera allí, pero entonces muy pequeño, sin darle importancia. Y luego ya sabes, al día siguiente otras noticias. Así que puede que se publicara una vez, pero no hay consecuencias. Son hechos sin consecuencias. Y como sabes, hace un año, y tú me entrevistaste sobre eso hace un año, mi organización, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Ginebra, junto con algunos colegas en Francia, presentó a Karim Khan una comunicación, una denuncia. a communication complaint. El fiscal jefe de la CPI, sí. Yeah. And that was something that we had hoped. Y eso era algo que esperábamos, que tuviera algún tipo de impacto. I wrote an article. Escribí un artículo sobre ello en Counterpunch y di varias entrevistas al respecto, así que hubo un pequeño revuelo de comentarios aquí y allá. Pero obviamente nadie lo tomó en serio, igual que no se tomó en serio a la relatora Francesca Albanese con su llamamiento a investigar a Ursula von der Leyen y todo el entramado de complicidad. Quiero decir, no es casualidad que la Convención sobre el Genocidio tenga este artículo 3 apartado, y necesitamos jurisprudencia al respecto. Cuando Nicaragua presentó su caso contra Alemania por complicidad en el genocidio, básicamente por vender o entregar equipamiento militar letal a Israel, el tribunal básicamente se escaqueó. The court basically copped out. It weaseled out of its responsibility to the Palestinians. Eludió su responsabilidad hacia los palestinos, hacia el mundo y hacia nosotros, porque dijeron que no tenían que emitir medidas provisionales de protección. ¿Por qué? Porque Alemania dice que ya no está proporcionando más armas letales a Israel. Eso no es cierto. Alemania ha seguido entregando ese tipo de armas letales a Israel y es cómplice, pero el tribunal no quiso pronunciarse al respecto. El caso sigue pendiente, pero está en un segundo plano. Nadie está haciendo nada respecto a ese caso. Aún más impactante es la decisión de la Corte Internacional de Justicia del 14 de abril de este año. Como saben, aquí estamos tratando con un genocidio. Por el amor de Dios, se necesita una acción rápida.
No se puede ir con lentitud. Ya el sistema es muy ineficaz, muy disfuncional, porque da a los estados cantidades increíbles de tiempo para presentar sus alegatos. to present their memorials. Now, South Africa presented a very Ahora, Sudáfrica presentó un caso muy sólido y aportó cada vez más pruebas, y su último memorial, que leí, tenía más de 4.000 páginas de anexos. Fue una obra maestra. Y luego el tribunal fijó el plazo para la presentación del contramemorial por parte del Estado de Israel para el 28 de julio de 2025. Quiero decir, la gente está siendo asesinada mientras hablamos. Está ocurriendo un genocidio. Y el tribunal dice, oh, tienen hasta el 28 de julio para darnos una respuesta. Y luego Israel dice, oh no, eso no es suficiente tiempo. No nos da tiempo suficiente. Así que en realidad solicitaron una prórroga. Y la decisión fue ampliar el plazo, créalo o no, hasta el 12 de enero de 2026. Así que Israel puede seguir matando palestinos tranquilamente, y todavía no hay una condena clara a Israel por el crimen de genocidio. of Israel for the crime of genocide. But the whole system is complicit in Pero todo el sistema es cómplice de esto, porque Antonio Guterres, el secretario general, y Volker Türk, el alto comisionado para los derechos humanos, nunca se han atrevido a referirse al genocidio como genocidio. Hablan de violaciones de las convenciones de Ginebra, hablan de abusos, etcétera, etcétera. Aquí están ocurriendo atrocidades enormes. Hay niños siendo masacrados, mujeres y hospitales devastados. Las escuelas de la UNRWA están siendo cerradas. Por cierto, hay otro caso pendiente. La opinión consultiva que se solicitó respecto a las obligaciones de Israel ante las Naciones Unidas. Quiero decir, Israel no puede simplemente cerrar agencias de la ONU porque ya no le gusten. Por eso digo que está en rebelión contra las Naciones Unidas. Eso era de esperarse. Les dispara. It's in rebellion against the United Nations, should be expelled. It shoots at them. It shoots at. Dispara contra la UNRWA. Destruye edificios de la UNRWA en Gaza. Destruye edificios de la ONU. There has not been a genocide case. No ha habido un caso de genocidio tan obvio, tan bien publicitado como este. Lo vemos en la televisión por las noches. Y luego la organización se demora, y nadie invoca esta doctrina de la responsabilidad de proteger, que por supuesto es una creación de Gareth Evans, una idea de Occidente. Inventamos esta idea para poder sortear la prohibición del uso de la fuerza, para que los estados pudieran ir unilateralmente y atacar a otro estado, porque dicen que ese otro estado está violando los derechos de sus ciudadanos. Así que entramos y en nombre de sus ciudadanos devastamos el país y lo bombardeamos sin piedad, etc. Así que, si alguna vez hubo justificación para la R2P, Israel es el ejemplo principal. Israel is the prime example. Israel is committing genocide. Israel está cometiendo un genocidio contra personas que viven bajo su jurisdicción. Es un caso claro y evidente. No oigo a Keir Starmer, ni a Friedrich Merz, ni a Emmanuel Macron, y desde luego tampoco a Donald Trump pedir medidas de airspace contra Israel. Siguen vendiéndoles armas, siguen dándoles apoyo político y económico, y es absolutamente repugnante. Así que lo único que puedo decir es que Estados Unidos y la Unión Europea están moralmente en bancarrota. No digo que el pueblo de Estados Unidos, ni el de Gran Bretaña, Francia o Alemania estén moralmente en bancarrota, pero nuestras llamadas élites, que no son élites, son un grupo de personas desesperadas que en última instancia son imperialistas y están desesperadas porque temen estar perdiendo el control, están perdiendo el poder. Because they fear they're losing control, they're losing power. They are. The problem we are facing is that we are. Lo es. El problema al que nos enfrentamos es que se nos muestra, con un ejemplo del mundo real, uno de la escala más horrenda imaginable, que el genocidio sigue siendo una posibilidad muy real y una realidad. Si tienes, digamos, unos 40 o 50 estados que lo respaldan, que lo defienden consciente y voluntariamente, y no solo lo defienden, sino que también difaman a personas como tú y Francesco Albanese llamándolos antisemitas. Le dan la vuelta y dicen que Israel es la víctima y que cada persona que ha muerto, sea israelí o palestina, es responsabilidad de Hamas, porque nada de esto habría ocurrido si Hamas nunca hubiera existido.
because nothing of this would have happened had Hamas never been there. And all of that narrative framing is part of... Y toda esa construcción narrativa es parte de lo que les da el poder político y retórico para sofocar la disidencia en sus países, lo que a su vez permite este tipo de presión sobre las instituciones que están ahí, o se supone que deberían estar ahí, para protegernos de esto, y las desactiva. Así que la cuestión para mí no es cómo denunciamos a los cabrones, por decirlo de alguna manera, que ocupan los asientos del poder, porque los cabrones siempre seguirán siendo cabrones. Se trata de cómo creamos instituciones realmente resilientes, como la CIJOCA, la CPI, u otros mecanismos para poder denunciarlos por los cabrones que son y detenerlos. Porque estamos fallando en detener a nuestros propios cabrones. Quiero decir, los israelíes son otro caso. Podrían ser detenidos si pudiéramos detener a nuestros cabrones. Pero como no podemos detenerlos, no podemos detener a los demás. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Well, back in the 1960s, Bueno, en los años 60 y 70, cuando era estudiante en la Facultad de Derecho de Harvard, solía salir a la calle y manifestarme contra la guerra de Vietnam. Y éramos miles y miles de personas. Y en ocasiones, la policía venía y nos golpeaba. Eso es cierto. Y un puñado de personas fueron arrestadas. Yo nunca llegué a ser arrestado ni nada por el estilo. En cualquier caso, había un movimiento nacional contra la guerra de Vietnam. Y Seymour Hersh, ¿te acuerdas de él con su famoso libro sobre My Lai 4? Abrió los ojos a mucha gente. Y luego tuvimos, por supuesto, los famosos papeles del Pentágono y Daniel Ellsberg. Estos eran denunciantes que en aquel momento eran vistos como héroes. These were whistleblowers who at the time were seen as heroes. That has changed. Eso ha cambiado. Las élites, o los que manejan el poder, los multimillonarios, han conseguido controlar la prensa hasta tal punto que si estabas en contra de la guerra de Irak de 2003 y eras periodista, perdías tu trabajo. Y eso le ocurrió a bastantes, incluidos periodistas muy destacados que perdieron su empleo por criticar a George W. Bush y la guerra de Irak. Y en cuanto a la guerra de Ucrania, recordemos que hace solo 2 años, Tucker Carlson fue despedido de Fox News de un día para otro. Era el presentador de noticias más popular. Y por supuesto, ahora sigue en Internet y tiene millones y millones de seguidores. In the internet, and he has a following of millions and millions. But the New York Times. Pero The New York Times, The Washington Post, CNBC, CNN siguen ofreciéndonos la misma narrativa de siempre, que ha sido desmentida muchas veces. Es increíble cómo cosas que ya se ha demostrado que son falsas pueden repetirse con total seriedad en la televisión cada noche. Y por supuesto, la mayoría de la población, ¿por qué iban a cuestionarlo? Quiero decir, nosotros somos, digamos, una clase intelectual superior que ha tenido el beneficio de mucha educación e intercambio con personas de criterio, pero el ciudadano medio, él tiene otras prioridades, tiene otras preocupaciones, tiene a su esposa, tiene a sus hijos, tiene que llegar a fin de mes, etc. Enciende la televisión por la noche solo para hacerse una idea general de lo que está pasando. Así que la televisión le dice que los palestinos son los malos y los israelíes son los buenos. Esto no es su prioridad. Pero cuando llega el momento de votar, quiero decir, esto influirá en su voto. Y por supuesto, en Estados Unidos no somos una democracia en absoluto. Ni siquiera nos acercamos a ser una democracia. En Estados Unidos siempre nos enfrentamos a una elección falsa, porque tanto si votas demócrata como republicano, y eso me afecta porque soy ciudadano estadounidense y voto, tienes que elegir entre, digamos, lo malo y lo peor. Tienes que elegir entre un partido que es pro-Israel y otro partido que es pro-Israel. Tienes que elegir entre un partido que apoya el complejo militar industrial y quiere presupuestos militares de $1 billón y un partido que quiere presupuestos militares de $1 billón. Tienes un partido que está a favor de Wall Street y un partido que está a favor de Wall Street. Las diferencias son, bueno, un partido no le gusta el colectivo LGBT y el otro no le gusta el wokismo y el otro sí. Vale, ¿vas a votar en base a eso?
Quiero decir, no podría votar en conciencia ni por Trump ni por Kamala Harris. Voté por la Dr. Jill Stein. De nuevo, alguien que no tenía ninguna posibilidad de ganar, pero al menos no quería culparme a mí mismo por votar a alguien que me haría cómplice de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Lo sé. In war crimes and crimes against humanity. I know, and the state of Y el estado de la democracia en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, es en realidad bastante lamentable y está empeorando. Y solo para reforzar tu argumento, el partido que defiende los derechos LGBTQA es el que dice, oh, la mejor manera de hacerlo es incluyéndoles en el ejército, ¿verdad? Que el ejército sea un asesino con igualdad de oportunidades. Es absolutamente repugnante a un nivel que resulta difícil de comprender si no lo ves desde arriba o no lo piensas desde una perspectiva más amplia. Pero lo que has dicho también se queda a medias. No es solo una cuestión de educación. It's not a question of education. For every Dr. Alfred Desayas out Por there, cada doctor Alfred Desayas que hay, tienes al menos un doctor en el otro lado que te dirá que eres antisemita si no estás a favor de una Gaza vacía. Gaza para los israelíes. Y lo que me vuelve loco es que las personas que argumentan que es el derecho de Israel entrar en Gaza y defenderse, y que es el derecho de Israel entrar en Siria y ocupar ese territorio, incluso después de que Siria haya sido tomada por un régimen afín a Occidente que todos elogian, y que es el derecho de Estados Unidos ocupar un tercio de Siria. Esas mismas personas protestan cuando se trata de Rusia. They cry foul when it comes to Russia, and just imagine, we have at the moment two genocides. Y bueno, imaginaos, en este momento tenemos dos casos de genocidio en la Sijoca, uno contra Israel y otro contra Rusia. Y el de Israel y el de Rusia están apoyados por grupos de estados opuestos, ¿verdad? Y todos los países occidentales son parte del caso de genocidio contra Rusia. Y se puede argumentar contra Rusia por violar la paz. Eso se puede hacer. Pero argumentar que Rusia está cometiendo genocidio significaría que Rusia está intentando matar a civiles en masa y en territorios. Es decir, es una acusación difícil. ¿Crímenes contra la paz? Sí. ¿Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad? Quizás. War crimes and crimes against The regular humanity, war crimes article. maybe, but I have no genocide, problem with, Quizás. No hay problema con el artículo 8, que es el artículo sobre crímenes de guerra, pero el problema con el caso de la CPI contra Vladimir Putin es una total falta de jurisdicción. total lack of jurisdiction. no, but No, pero estoy overstand el caso de la Sijoca. They don't have a leg to stand on, and it should No tienen ningún fundamento y nunca debería haberse abierto. Nunca debería haber sido así. Esa es una de las razones por las que la CPI no tiene ninguna credibilidad, porque es un caso que desde el principio no tiene razón de ser. Verás, el artículo establece el principio de complementariedad. Los rusos han demostrado que tienen un sistema de justicia militar, que investigan las violaciones de las normas legales y que castigan a los soldados que exceden los límites. Así que sí tienen un sistema de justicia militar que funciona, y así se lo han comunicado a la CPI. Más allá de eso, por supuesto, hay que recordar que Rusia no es parte del Estatuto de Roma y que lo que han intentado fabricar contra Rusia es algo muy fácil de refutar. something very simple to debunk. I mean, it's a question of Quiero decir, se trata de trasladar a los niños fuera de la zona de conflicto por su propio bien, algo que está previsto en las convenciones de Ginebra. Están siguiendo las convenciones de Ginebra al evacuar a los niños de áreas donde probablemente habrían sido asesinados. Y esto ha sido muy transparente, y los rusos han proporcionado toda la información necesaria sobre el paradero de estas personas, de estos niños, y un cierto número de ellos ha regresado. Además, ha habido varios casos en los que se afirmó que algunas personas habían desaparecido y luego resultó que estaban vivas y bien en Alemania. Así que todo esto no tiene ningún fundamento. The whole thing doesn't hold any water at all. And that is why, I mean, Y por eso no acusaron a Putin por la matanza masiva de civiles. No.
solo fue acusado por el supuesto secuestro de niños, que por supuesto, yo como profesor de Derecho Internacional, considero un caso clásico de evacuación según las convenciones de Ginebra. Pero de nuevo, eso no es lo que se escucha cuando se lee The New York Times o The Washington Post. Y crean una percepción de que, por supuesto, Rusia es culpable de genocidio, del mismo modo que crean la percepción de que el genocidio que ocurre en Israel realmente no es un genocidio. Es solo, digamos, la consecuencia de una guerra provocada por Hamas. Collateral damage. Provoked by Hamas. And I say it was not provoked by Hamas. Hamas. Y digo que no fue provocado por Hamas. Y ciertamente, en el derecho internacional, si miras las resoluciones 2625, 3314, etc. de la Asamblea General, un movimiento de liberación nacional tiene derecho a defenderse del ocupante. Y en el derecho internacional, ¿quién tiene derecho a la autodefensa? Las víctimas de la ocupación. Tienen derecho a luchar contra la ocupación. Y eso es lo que ocurrió en Gaza. Así que Gaza estuvo sometida a un bloqueo totalmente ilegal que mató a mucha gente desde 2007 y finalmente logran romperlo. Ahora, si recuerdas 1943, el gueto de Varsovia, había 400,000 judíos hacinados en el gueto de Varsovia y se levantaron y lucharon contra los nazis. They stood up and fought off the Nazis. They lost. And then they were sent off to Auschwitz and to Perdieron, y luego fueron enviados a Auschwitz, a Majdanek, etc. Pero no vas a decir que los judíos del gueto de Varsovia no tenían derecho a resistir. El derecho a resistir está reconocido en el derecho internacional, y la población de Gaza tenía derecho a resistir. Obviamente, en aquellos casos en los que se cometieron crímenes de guerra por parte de soldados de Hamas, esos soldados, por supuesto, están sujetos a enjuiciamiento según las convenciones de Ginebra. Pero no tenemos un caso de genocidio por parte de Hamas. Sí tienes un caso de genocidio por parte de los ocupantes israelíes. Y lo que está ocurriendo en Cisjordania, en Palestina, etc., es tan ofensivo, tan repugnante, tan obsceno. En 1975, en la Harvard International Law Journal, publiqué mi primer artículo importante sobre el tema de lo que llegó a conocerse como limpieza étnica. what became known as ethnic cleansing. I wrote 52 pages under the title Escribí 52 páginas bajo el título Derecho Internacional y Traslados Masivos de Población. Este artículo fue traducido muy rápidamente al español y al alemán, y se convirtió en un texto fundamental respecto a la prohibición de los traslados masivos de población, la prohibición de lo que llegó a conocerse como limpieza étnica. Y eso es exactamente lo que Israel ha estado haciendo, no desde 1975 cuando escribí el artículo, sino desde 1947. Es decir, tienes la Nakba y la expulsión de 1 millón de palestinos de sus hogares. Este es, por cierto, un tema que fue abordado por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Eso fue en 1997, después de que publiqué mi artículo, unos 20 años más tarde. after I published my article, like 20 years later, and they relied very heavily on my article, and there was Y se basaron mucho en mi artículo. Hubo una declaración sobre la ilegalidad de los traslados forzosos de población. Así que lo que está ocurriendo en Israel es exactamente una violación de esa declaración de la subcomisión, que luego fue confirmada por la entonces Comisión de Derechos Humanos. Y todavía está siendo encubierto por los políticos. Todavía está siendo encubierto por los académicos. Y eso es realmente una vergüenza. Mencionaste que al menos hay otro doctor que me llamaría antisemita y que rechazaría mis argumentos. Mis argumentos son muy sistemáticos, muy metódicos. Es muy matemático. Aquí está la ley. La aplicas a este conjunto de hechos y esta es la conclusión que necesariamente resulta de ese análisis. necessarily results from that analysis. Yeah. That's why one of the mysteries that I want Por to eso, solve is uno de los misterios que quiero resolver es ¿cómo es posible que personas intelectuales, que por cualquier definición son nuestros colegas, y bueno, tú tienes mucha más agudeza académica que yo, pero en el mundo académico, una vez que obtienes tu doctorado, eres colega, y tenemos tantos colegas que tienen esta misma o similar formación, y no lo ven, no son capaces de hacer esa conexión lógica. Así que los israelíes, hubo una especie de
bueno, lamentable diría yo, charla que el Instituto Internacional para la Paz en Viena organizó recientemente, hace unas 2 semanas, una entrevista con un ex embajador israelí. An interview with an former Israeli ambassador. I forgot his name, but he. Olvidé su nombre, pero era un moderado. Ya sabes, un israelí moderado que solo quiere un Estado etnonacionalista, pero no necesariamente la exterminación de los palestinos. Y él argumenta cuando se trata de este punto que no es justo. No es justo porque cuando se trata de refugiados y de limpieza étnica, sabes, los alemanes fueron expulsados étnicamente de Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial, y los pakistaníes e indios también fueron expulsados de los territorios del otro más o menos en la misma época, en el 47-48. Ya no llamamos refugiados a estas personas. Es injusto que en el caso de Israel, los antisionistas, los anti-israelíes, los antisemitas, insistan en que estas personas sigan siendo llamadas refugiados, cuando de hecho simplemente están fuera y no tienen derecho de retorno. El único derecho de retorno es para el pueblo original de la tierra, que son los judíos, lo cual está demostrado por la Biblia. Él no dijo eso, yo se lo estoy poniendo en la boca. Pero él dijo que no existe el derecho de retorno. Tenemos que acabar con eso. Es una idea extraña, y hay una especie de, ¿cómo lo llamaron? Manía de los refugiados, que está siendo mantenida por la UNRWA y demás. Y ese argumento se escucha mucho. Y estas personas, cuando les das tus argumentos, inmediatamente encuentran un truco psicológico para escapar hacia esa argumentación. Entonces, ¿qué dice el derecho internacional sobre la aplicabilidad igualitaria? Si no aplicamos la ley a los alemanes de Europa del Este, ni a los pakistaníes de la India, ¿por qué deberíamos aplicarla a los palestinos? Ese es, por supuesto, el pecado original del derecho internacional y de nuestro sistema de posguerra, porque como expliqué en mi artículo en la Harvard International Law Journal, los alemanes, los nazis, expulsaron a los polacos que vivían en el Warthegau. El Warthegau solía ser parte de Alemania hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles fue separado y entregado a Polonia. Luego hubo colonos polacos que se establecieron allí, etcétera, etcétera. Así que, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes dijeron, vamos a recuperar este territorio, y los polacos que viven en este territorio serán trasladados al centro de Polonia. Ahora bien, eso fue calificado en el juicio de Nuremberg no solo como un crimen de guerra, sino también como un crimen contra la humanidad. Y lo que resulta especialmente obsceno es que al mismo tiempo que el Tribunal de Nuremberg condenaba a los alemanes por expulsar a 800,000 polacos del Warthegau, bajo la responsabilidad de los aliados, los estadounidenses, los británicos, los soviéticos, los polacos y los checos, 15 millones de alemanes fueron expulsados de Prusia Oriental, Pomerania, Silesia y Brandeburgo Oriental. ¿Cuántos? ¿5 millones? 15 millones. Y luego, más de 2 millones de muertos. Ahora bien, dedico mi primer libro, Némesis en Potsdam, a este fenómeno. Publiqué otro libro titulado Los alemanes expulsados, víctimas en la guerra y en la paz. Y también publiqué estas 50 tesis sobre la expulsión de los alemanes que ofrecen las estadísticas y declaraciones, incluidas las del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Ayala Lasso, quien habló con los alemanes expulsados en París. En 1995 se confirmó su derecho a regresar y a confirmar su derecho, lo que se denomina el derecho a la patria. Y luego también escribí un libro titulado Heimatrecht ist Menschenrecht, así que el derecho a la patria es un derecho humano. Más recientemente, publiqué una versión alemana actualizada de mi libro sobre la expulsión de los alemanes. Se llama 80 Thesen zur Vertreibung, un libro que escribí con la esperanza de que se utilizara en cursos de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, lo cual, por supuesto, ahora no está en la agenda del gobierno alemán,
ni tampoco en ese sentido del gobierno estadounidense, al menos no oficialmente, pero hay varios profesores que sí lo utilizan, y creo que aporta una cierta contribución. And I think there's a certain contribution to it. But you mentioned the right to return. That right. Pero mencionaste el derecho de retorno. Ese derecho está sólidamente contemplado en las Convenciones de Ginebra de 1949 y en los protocolos adicionales del 77. Por supuesto, también está en el documento que ya mencioné, la Declaración sobre la Ilegalidad de las Transferencias Masivas de Población de la Comisión de Derechos Humanos. De nuevo, las transferencias masivas de población se consideran, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, un crimen de lesa humanidad. No va a ser fácil borrar el derecho de retorno. Por otro lado, como hemos visto en el derecho internacional, y tú lo has visto, existen violaciones del derecho internacional con total impunidad, pero una violación de la ley no crea una nueva ley. A violation of the law does not create new law. You have a situation of Tienes una situación de ilegalidad y una ausencia de rendición de cuentas. Falta un mecanismo que imponga un castigo significativo a quienes han cometido este crimen. Así que la expulsión de los 15 millones de alemanes entre 1945 y 1949, esa expulsión fue, evidentemente, un crimen contra la humanidad. No hay duda al respecto. Y varios profesores de Derecho Internacional la calificaron de genocidio. Si observas, las declaraciones hechas en ese momento por Tito, por el mariscal Tito, por Edvard Beneš de Checoslovaquia, por las autoridades polacas, estaba bastante claro que iba acompañada de una intención genocida de destruir total o parcialmente a un grupo étnico. Y por supuesto, fue un acto completamente racista porque te expulsaron, no porque hubieras hecho algo. Quiero decir, si eras antinazi, incluso si habías sido encarcelado por los nazis, cuando los polacos vinieron a quitarte tus propiedades, a quitarte tus tierras, el único criterio era, ¿eres alemán? ¿Hablas alemán? Fuera. Así que no se trataba de ningún esfuerzo por decir individualmente, has cometido delitos y por lo tanto este es el castigo adecuado. En absoluto. Quiero decir, esto era estrictamente racial y te expulsarían, aunque los judíos alemanes también fueron expulsados. Entonces, en resumen, lo que estás recomendando es, si alguien dice, no, los israelíes deberían tener derecho a expulsar a los palestinos porque ya ha ocurrido antes, la respuesta es, lo siento, un crimen en el pasado no justifica otro crimen ahora. Y el genocidio contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial no justifica el genocidio contra los palestinos por parte de los israelíes sionistas. Esa debe ser la respuesta, ¿verdad? Y eso es, obviamente, lo que la gente que usa la lógica es tan obvio que quiero decir, argumentar cualquier otra cosa, en cierto modo, es un insulto a tu inteligencia, es un insulto a mi inteligencia. Pero estas personas no tienen, digamos, moral alguna. Estas personas no son éticas. Estas personas están tan ideológicamente convencidas de que el sionismo debe triunfar expandiendo Israel hasta fronteras que son absolutamente injustas, injustificables. Y te das cuenta de que el sionismo, desde su mismo inicio, fue una política racial, religiosa y excluyente, lo cual es contrario a toda la filosofía de los derechos humanos a la que estamos comprometidos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta los pactos de derechos humanos, etc. El sionismo ya era un anacronismo cuando fue concebido por primera vez a finales del siglo XIX. Ya era, digamos, medieval en su enfoque, tan antediluviano en su perspectiva. Y lo que nos hace a todos cómplices es que existía la Declaración Balfour en Gran Bretaña, y que los británicos impulsaron este programa insensato y racista que luego se implementó en contra de la voluntad de la población local en Palestina. Estaba bastante claro que esto iba a causar muchos problemas en la zona. Uno esperaría que los juristas internacionales ya lo hubieran condenado en aquel momento.
Y las Naciones Unidas, al principio, porque las Naciones Unidas son responsables de la creación del Estado de Israel, uno esperaría que las Naciones Unidas hubieran insistido en que Israel respetara sus fronteras y permitiera el derecho de retorno. And that Israel allows the right to return. We have Resolution 194. Tenemos la Resolución 194 de 1948, que ordena el regreso de los palestinos que habían sido expulsados durante la Nakba. Y la gente no se da cuenta de que Israel, su historia, su prehistoria, es terrorista. ¿Cómo llegó a existir Israel? Llegó a existir a través del terrorismo, de la violencia, de actos terroristas, no solo contra los palestinos, sino también contra los británicos. Recordarás cuando volaron el Hotel King David y mataron, no sé, quizá un centenar de británicos que estaban allí. Y hubo muchos otros atentados terroristas contra los británicos en lo que entonces era Palestina. Y luego tienes a las Naciones Unidas intentando apaciguar la situación y envían a su enviado, el conde Folke Bernadotte. Y el conde Folke Bernadotte es entonces asesinado, ejecutado por un grupo de terroristas sionistas. By a group of Zionist terrorists. And that eventually became a famous case. Y eso finalmente se convirtió en un caso famoso en la Corte Internacional de Justicia. Ahora, los medios de comunicación convencionales no te recuerdan que Israel nació en el terrorismo o a través del terrorismo. Y eso, por supuesto, me recuerda a otro libro. Me recuerda al famoso libro de Martin Luther King Jr. titulado ¿Por qué no podemos esperar? ¿Por qué no podemos esperar? Se publicó en 1964. Y Martin Luther King comienza un capítulo con las palabras, nuestro país, refiriéndose a Estados Unidos, nuestro país nació en el genocidio. Y uno piensa, caray, eso es bastante duro. Y luego entra en el genocidio contra los nativos americanos, contra los algonquinos, los Cray, los Cherokees, los Dakotas, los Mohawks, los Iroqueses, los Sioux, etc. No está hablando de los afroamericanos. No está hablando de la esclavitud. Afro-Americans, he's not talking about slavery, he's talking about the extermination of 10 Está hablando del exterminio de 10 millones de personas, indígenas nativos americanos que habían habitado todo el continente desde el Atlántico hasta el Pacífico. Tuve una experiencia en el año 1970. Hice autostop desde Nueva York hasta California. Y si hay algo que recuerdo de ese viaje, son los miles de nombres que eran nombres indígenas. Quiero decir, obviamente, Niagara es una palabra indígena algonquina. Manhattan, Connecticut, Delaware, Potomac, Chicago, Illinois, Iowa, Nebraska, Wichita, Iowa, Seattle. Todos estos son nombres indígenas, y no solo en lo que hoy es Estados Unidos, sino también en Canadá. Toronto significa mercado, y Ottawa y Winnipeg, todos estos son nombres indígenas. Winnipeg. These are all indigenous names, and you ask yourself, where are the people that gave Y te preguntas, ¿dónde están las personas que dieron nombre a los ríos, arroyos, montañas, lagos, pueblos y ciudades, etcétera? Están muertos. A finales del siglo XIX quedaban unos 200,000 indígenas, y los encerramos en campos de concentración. Por supuesto, utilizamos un término eufemístico y los llamamos reservas, pero estaban allí, básicamente, para desaparecer. Todo el concepto era hacer que los indios, lo que llamábamos indios, desaparecieran. Algo que, por cierto, siempre les digo a mis alumnos, no uséis el término indio, no tienen absolutamente nada que ver con el subcontinente indio. Estas personas tienen nombres, son iroqueses, o son Pequot, o son seminolas, no son indios, y hasta les hemos quitado su identidad. We've even taken away their identities. Of course, they have somewhat recovered since then. Por supuesto, desde entonces se han recuperado un poco, pero ahora hay unos 2 o 3 millones de indígenas en América. Pero ha sido, quiero decir, una de las grandes tragedias de la historia, porque no se puede reconstruir su cultura, no se pueden reconstruir sus tradiciones, etc. Es decir, matamos sus bisontes, quemamos sus cosechas, quemamos sus aldeas y masacramos a mujeres y niños. Pero luego, en la leyenda, en el mito del oeste americano, y ahí es donde yo crecí, en Chicago, por definición, éramos los buenos. Obviamente los vaqueros eran los buenos y obviamente los indios eran los malos. Y ya sabes que un mito no muere fácilmente. Si has crecido con todos estos mitos, lleva mucho tiempo darte cuenta de que te han manipulado. It takes a long time to realize that you've been manipulated.
Which really then begs the question, how do we Lo que realmente plantea la pregunta, ¿cómo esperamos que las personas que hicieron esto, ya sean los que estaban en Europa o los europeos que se fueron al extranjero, cómo esperamos que esas personas eviten que otras personas, a quienes ven como iguales, hagan lo mismo? Y ya sabes, no es ninguna coincidencia que todas estas personas sean blancas y que todos tengan nombres europeos, como los sionistas en Israel. No es ninguna coincidencia, en absoluto. Pero, ¿sabes cuál es para mí la última etapa de un genocidio? La última, la etapa final. La etapa final son los pies de página en los correos electrónicos que dicen, por la presente reconozco que esta es tierra indígena, y bla 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 bla. Porque 150, 200 años después es cuando te lavas las manos, porque ya no hay culpa. Y obviamente no hay culpa por parte de las personas que nunca participaron en esto, ¿verdad? Pero por eso el genocidio puede ser un crimen intergeneracional. Y no tengo ni idea de cómo abordar eso. And I have no idea how to approach that. Well, again, we have these so-called apologies. Bueno, de nuevo, tenemos estas llamadas disculpas. La primera disculpa importante fue hecha por Kevin Rudd, de Australia, quien emitió una disculpa a los aborígenes de Australia. Y de hecho, Australia ha hecho un esfuerzo bastante interesante para rehabilitar a los aborígenes. Por supuesto, mataron al 99% de ellos, y el último aborigen de Tasmania murió en 1888, y no murió de enfermedad. Sea como sea, algunos sectores en Australia han reconocido la magnitud del crimen, y de hecho hay tribunales australianos que están devolviendo la tierra a los pueblos indígenas. Así que hoy en día hay zonas enteras de Australia que están siendo administradas por los aborígenes. Todo Kakadu, donde he estado, toda la zona de Uluru, donde también he estado, y les han devuelto sus nombres originales. Giving back their names, their original names. And in the United States, we have the opposite. We have retrogression. En Estados Unidos tenemos lo contrario. Tenemos retroceso. El presidente Trump decidió que no debía llamarse Denali en Alaska, que es la montaña más alta del territorio reclamado por Estados Unidos. Ahora se llama Monte McKinley. Así que se le quita la identidad indígena a esta montaña, una montaña sagrada para los pueblos indígenas de Alaska. Pero luego tenemos lo que podríamos llamar, ya que hablamos de montañas, la hipocresía himalaya del presidente Bill Clinton. En 1993, él emitió una disculpa al pueblo de Hawái, porque en 1893, exactamente 100 años antes, Estados Unidos, o más bien, los intereses estadounidenses y los empresarios y militares estadounidenses, derrocaron al gobierno legítimo, que era un reino de Hawái. Which was a kingdom of Hawaii. It was a recognized government, a recognized state. Era un gobierno reconocido, un estado reconocido con relaciones con otros 43 países. Era un país que, por ejemplo, fue miembro fundador de la Unión Postal Universal. Y nosotros llegamos y dijimos, ya sabes, lo queremos para nosotros, especialmente por otras razones. Así que hay un reconocimiento de la violación del derecho internacional, de la injusticia cometida contra el pueblo hawaiano. Pero luego está ese famoso último párrafo de la resolución. Dice esta resolución no constituye una admisión de culpa y no puede servir como base para ninguna reclamación legal contra Estados Unidos. Es decir, lo robamos de manera clara y directa. Lo robamos y nos lo quedamos. We stole it and we're keeping it. Did you watch my video with Viste mi video con David Tsai, quien argumenta legalmente que, de hecho, como Estados Unidos nunca incorporó legalmente Hawái, lo hizo en contra de sus propios estatutos y del derecho internacional? No, no lo vi. De hecho, Hawái lleva más de 130 años bajo ocupación, y el estado de ocupación realmente continúa. Él está intentando defender ese argumento y ha conseguido que uno de los tribunales admita al Reino de Hawái como demandante. He olvidado qué tribunal fue. admit the Kingdom of Hawaii as a plaintiff? I forgot which court. I think was the Permanent Court of Arbitration. Creo que fue la Corte Permanente de Arbitraje. Corte Permanente de Arbitraje, correcto. Y escribí o coescribí un memorando sobre Hawái solicitando una revisión y reconsideración de la Resolución 1469 de la Asamblea General de 1959. Porque esa resolución se basó en un fraude. Estados Unidos había informado fraudulentamente a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, que el pueblo de Hawái había decidido
que quería formar parte de Estados Unidos. had decided that they wanted to be part of the United States. Now that was based on a completely fraudulent. Ahora bien, eso se basó en un referéndum completamente fraudulento en el que la única pregunta era, ¿quiere usted ser un estado de los Estados Unidos? En el que permitieron votar a los militares estadounidenses en Hawái, a todos los colonos estadounidenses. Intimidaron a los hawaianos para que no votaran. Y lo mismo ocurrió en Alaska, por cierto. Es decir, en Alaska les daban a los soldados estadounidenses $10. Salid y pasad una buena noche en la ciudad, pero aseguraos de votar por... Quiero decir, imagina que el ejército ocupante vota para justificar la incorporación de ese territorio a los Estados Unidos. Así que aquí tienes realmente un fraude abierto contra las Naciones Unidas. Creo que esta resolución 1469 te la voy a enviar. I think this resolution 1469, I'm going to send it to you. Yeah, Send you a please. memo. Sí, por favor. Quiero decir, ¿no es interesante que estas sean las mismas personas que nos dicen que el referéndum en Crimea es un fraude y no puede ser reconocido? Hey, No, it boggles. No, es algo que desafía la imaginación. Por eso lo llamé hipocresía himalaya por parte de nuestros líderes. Porque debo decir que he estado en Crimea. Fui el representante del secretario general para las elecciones en Ucrania en 1994. Fueron las elecciones parlamentarias en marzo y las presidenciales en junio. Y obviamente fui a Simferópol, y obviamente fui a presentar mis credenciales al entonces presidente de la República Autónoma de Crimea. Y obviamente esta personas están. Obviously, these people were Russian, and obviously these people felt Russian. And if had there been a referendum, Y si hubiera habido un referéndum en 1991, no tengo ninguna duda de que habrían votado a favor de permanecer en la Unión Soviética, de permanecer con Rusia y de no ser parte de Ucrania, porque el 75% de la población es rusa, quizá un 11% ucraniana, básicamente colonos. Y por supuesto estaba la población original, los pobres tártaros. Quiero decir Stalin, que fue un mega criminal. Stalin deportó a la población tártara nativa a Uzbekistán. Pero eso es algo que hizo la Unión Soviética. No es algo que hiciera el zar ni que hiciera Catalina la Grande. Este es un crimen de la Unión Soviética. Sea como fuere, el referéndum en Crimea en 2014 fue completamente legítimo. Fue legal. entirely legitimate, it was legal. The United Nations was invited to come to monitor. Se invitó a las Naciones Unidas a venir a supervisar. Se invitó a la OSCE. Se invitó a la UE. Y se negaron a ir porque no querían otorgarle ningún tipo de legitimidad, lo que significa que es una violación completa de la propia Carta de las Naciones Unidas. Porque la Carta de la ONU prevé el derecho a la autodeterminación. Artículo 1, artículo 55, todo el capítulo 11, todo el capítulo 12 trata sobre la autodeterminación. Así que es uno de los pilares fundamentales del sistema de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas se negaron a ir y supervisar. Así que puedo decir por mi experiencia personal en Crimea que estas personas eran mayoritariamente rusas y estaban abrumadoramente a favor de separarse de Ucrania. Y luego, cuando hablan de anexión, no fue una anexión. En el derecho internacional, la anexión significa cuando un país invade y ocupa otro en contra de la voluntad de la población y luego intenta incorporarlo. Un ejemplo clásico es los Altos del Golán. Los Altos del Golán fueron anexados ilegalmente por Israel. Pero lo que ocurrió en Crimea es que Crimea se independizó y luego, tras su declaración de independencia, tomó un acto soberano y pidió a la Duma rusa ser reincorporada a Rusia, porque siempre había formado parte de Rusia. Lo que ocurrió fue que Yushuv tuvo la idea de transferir administrativamente Crimea al Oblast ucraniano, sacándola del Oblast ruso. El único problema es que en los años 50 y 60 todo era la Unión Soviética. I mean, everything was Soviet Union. Everything was decided in Moscow. Nothing was decided in Kiev. Todo se decidía en Moscú, nada se decidía en Kiev. Así que, para la población de Crimea, no significaba nada, no hubo ningún cambio.
Y por eso, toda la narrativa que recibimos, cuando escuchamos a la desesperanzada Kaja Kallas o escuchamos a Ursula von der Leyen decir que nunca reconocerán la soberanía rusa sobre Crimea, lo único que puedo decir es, lo siento. Eso significa que están rechazando el derecho de autodeterminación del pueblo de Crimea, o en ese caso, el derecho de autodeterminación del pueblo de Lugansk, del pueblo de Slaviansk y del pueblo de Zaporilla y Gerson. Las únicas personas que tienen derecho a determinar su futuro, a determinar su pertenencia, son las personas que viven allí. No tenemos nada que decir al respecto. Y ese es el principio que defienden cuando se trata de los albaneses en Kosovo. Pero es un principio que no defienden cuando se trata de los serbios que viven en Kosovo. La selección selectiva por parte de Occidente es lo más grotesco. Y va de la mano con la guerra jurídica. Va de la mano con el abuso de la retórica y de los conceptos. Y se nos está acabando el tiempo, amigo mío. Lo sé. This way, a necessary snadlo, aid. No pierdo el optimismo. Hay gente decente alrededor. John Mearsheimer es uno de ellos. Francis Boyle, que falleció en enero de este año. Un gran hombre. Le conocía. Le tenía un gran respeto. Ha escrito libros importantes. Ahora, mi amigo Ilan Pappé, con quien he compartido paneles, este es su libro sobre la propaganda israelí, y tiene otro libro aquí junto con Noam Chomsky, Gaza en crisis. Por cierto, solo para que lo veas, firmado por Noam y firmado por Ilan. Son personas a las que he tenido el privilegio de conocer. Quiero decir, hay gente fantástica, incluido Norman Finkelstein. Norman fue el profesor más popular en la Universidad de Paul en Chicago, donde yo también fui profesor, y le negaron la titularidad. ¿Por qué? Porque AIPAC y Alan Dershowitz lanzaron una campaña contra la universidad y de hecho chantajearon a la universidad. Dijeron, nos aseguraremos de que no recibas ninguna donación de nadie si le das la titularidad a este hombre. Y aquí hay otro gran tipo, Noam Chomsky, con su Manufacturing Consent. Estos son hitos. Son libros que deberían haber tenido un impacto, pero hay hechos sin consecuencias y hay libros sin seguimiento. Ahora, una de las publicaciones más recientes que quiero recomendar es esta de mis amigos Richard Falk y Hans von Sponeck, Liberating the United Nations. Quiero decir, hay mucha gente que está dando soluciones concretas, pragmáticas y aplicables. No se están quejando. De hecho, te están diciendo, tenemos el diagnóstico, tú también lo conoces. Así es como podemos arreglarlo. Eso es lo que estamos intentando hacer. Sí, y de eso seguiremos hablando hasta que se solucione. Y si lleva otros 300 o 400 años, este coche se puede arreglar. Alfred, te volveré a invitar a este canal. Ha sido un gran tour de force. Último libro, Construyendo un orden mundial justo, del Dr. Alfred de Zayas. Por favor, conseguid un ejemplar y poneos en contacto conmigo si queréis contactar con Alfred. Dr. Alfred de Zayas, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias. Ha sido un placer. Thank you very much for your time today. Thank you very much. Pleasure.